regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Empieza la vuelta completa. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, esta semana comienza con un feriado, un lunes feriado, el último de noviembre, de este noviembre 2025, un año tan particular, con tantas cosas para comentar y tanto sin resolver, ¿no? Pero bueno, hoy es feriado, estamos acá en la 530, la radio de las madres, como todas las tardes, hasta las 20 con ustedes. En esta ocasión vamos a emitir algunas notas que hicimos en las últimas semanas que nos parecen de interés, que vale la pena volver a escuchar, retransitar, porque este equipo, el equipo de la vuelta completa, se tomó un día de descanso. Bueno, como les pasa a ustedes, ¿no? A veces necesitamos parar, aflojar un poco, retomar fuerzas y seguir adelante. Bienvenidas otra vez, los recibo con música. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Buscando tu querer,
Paciencia. Paciencia. Sí. Paciencia, que creo que es lo que necesitamos todos los argentinos en este momento, más allá del tránsito. Paciencia. Hay que tener paciencia, pero también conciencia Ujú. del momento que estamos pasando. Sí. Yo creo que el sufrimiento y el hostigamiento al que el gobierno está condenando a la gente en la diaria, ¿no? En la ida al supermercado, en ir a la farmacia, en poder darse un gustito con la familia y comer una pizza, es una situación, digamos, absolutamente injusta, innecesaria e incomprensible, ¿no? Vos fíjate que él dice, aguanten, toleren, y eso es resignación a no poder Sí. mejorar tu vida y la de tu familia, la de tus Sí. hijos. Y creo que atrás de ese pedido me parece que lo que hay es un reconocimiento del enorme dolor social que están causando sus políticas, pero también por el otro es la indiferencia y el intento de que ese dolor se vuelva normal, ¿no? Claro. Y me parece que no hay que naturalizar esto. En definitiva lo que él dice es, sé que llegas al día 15 y a partir de ahí ya no llegas a nada. Sí. Y el desorden que eso provoca en la vida de cada uno de nosotros. Ujú. Cada vez más trabajadores, vos te das cuenta que los últimos días del mes ya no llegan a ningún lado porque Claro. te las rebuscabas. Y la verdad es que el sufrimiento social como un prerequisito para algo más, o sea, cuanto más pierdas vos trabajador y más ganen los sectores concentrados de economía, mejor es para todos. Sí. Eso es lo que nos están diciendo, Ajá. el delirio en el que nos están llevando. Ujú, ujú. Ahora, Cecilia, estamos hablando de los trabajadores y uno de los temas de agenda que, por supuesto, es la agenda del oficialismo que llegará al Congreso, es la urgencia por aprobar una reforma laboral. Primero, nosotros tenemos la información que tiene todo el mundo acerca de la urgencia, ¿no? Pero bueno, queremos escucharte a vos. ¿Por qué tanta urgencia en tratar la reforma laboral? ¿Y qué va a hacer el bloque de Unión por la Patria? Que, dicho sea de paso, después del 10 de diciembre, ¿sigue siendo Unión por la Patria? Te contesto lo primero. Sí. Con tema de reforma laboral, todavía Sí. nosotros no tenemos el detalle del proyecto de reforma laboral. Ajá. Lo que sí tenemos son no lo tiene nadie, no es que no lo tenemos nosotros. Sí. Hasta acá son títulos, los títulos que el fondo le tiró como para que plantearan reforma laboral. Fíjate que en algún momento hablaron de la previsional y después no dijeron más nada, reforma tributaria. Ahora, lo que sí tenemos con respecto a la reforma laboral son antecedentes que no hay idea de a dónde van. El capítulo laboral del DNU 7023, acordate que la justicia suspendió por inconstitucional las modificaciones en materia laboral que introdujo la ley Bases. Sí. Y lo cierto que, digamos, yo creo que es necesaria discutir en la Argentina un paquete de actualización laboral o modernización laboral, porque Ajá. hace muchísimo tiempo que estamos teniendo un problema con la precarización del empleo. Ahora, tengo en claro que cuando el gobierno introdujo estas modificaciones, justificando la eliminación de regulaciones y la flexibilización del sistema en la necesidad de incrementar las masas de trabajadores formales, lo que están haciendo es de alguna manera precarizando aún más el sistema. Desde que asumió Milei aumentó la informalidad como nunca. Sí. Y los más afectados de esa precarización laboral y esa informalidad laboral son los jóvenes. Casi 6 de cada 10 personas de hasta 29 años hoy está como informal en el mercado laboral. Además de los 280.000 puestos formales que se perdieron en el mercado laboral, las pymes que se cierran, Sí. los comercios que bajan las persianas. Nosotros queremos discutir un proyecto de modernización laboral. Ahora, lo que nunca va a suceder es que nos van a encontrar, digamos, parados, acompañando políticas que lo que van a hacer es, en definitiva, desarmar los derechos laborales. Porque, a ver, si lo que vamos a discutir es cómo se eliminamos los días por enfermedad o los achicamos, cómo
dejamos a los trabajadores sin vacaciones, sin obra social, sin aguinaldo, ahí no vamos a estar. Sí. Esto es un debate que queremos dar de manera muy profunda, no es para tratar, me parece a mí, de manera express en extraordinarias, ¿no? Es un debate que hay que aprovechar, que el año que viene es un año no electoral, por supuesto con la urgencia que requiere el tema, pero con la certeza de que no es un debate para dar de un día para el otro. Bien. La semana pasada Sergio convocó a los equipos del Frente Renovador y estamos trabajando, escuchando al sector del trabajo, de las pymes, en una propuesta para que sea debatida dentro del marco de Unión por la Patria. Nuestros diputados del bloque de Unión por la Patria de extracción sindical lo están haciendo, donde ponemos el foco en los sectores más vulnerables dentro del mercado laboral, que son los jóvenes y las mujeres. Sí, sí. Ahora, Cecilia, un montón de preguntas. Y la otra pregunta que me habías hecho ¿cómo era, se va a llamar el bloque? No sé cómo se va a llamar el bloque, somos el bloque de Unión por la Patria, somos Sí. identificados así, y digo, más allá del... ¿Va a seguir del unido el nombre del bloque? lo que nosotros tenemos que hacer es demostrar en este momento que tenemos que estar juntos, espaldas con espaldas, representando el mandato popular. La gente nos votó teniendo muy en claro que representaba el bloque de Unión por la Patria Bien. en la Cámara de Diputados, porque desde ese lugar vimos la pelea de las universidades, de los jubilados, del Garrahan, de la emergencia en discapacidad, y esta bancada de Unión por la Patria funcionó ordenada y con una estrategia en común. En la gran mayoría de los temas que se trataron logramos poner no solo límites al gobierno, sino sobre todo instalar agendas que representen las necesidades de la gente. Y esto también en estos últimos días se vio muy patente en la agenda parlamentaria cuando se cierra el informe de la estafa Libra, los desmanejos del Andís, el drama del fentanilo contaminado, que se hizo un trabajo en la Cámara muy serio. Yo creo que hay que cuidar y fortalecer lo que funciona y lo que sobre todo da respuestas a los sectores más castigados y más vulnerables. Sí. Digamos que entonces la posición que vos representás dentro del bloque, que es la del Frente Renovador, es la de continuar trabajando con esta agenda y dando muestras de un trabajo en unidad. Sí, hay que estar atentos, hay que estar ordenados y evitar que el gobierno se lleve puestos derechos de los trabajadores, de los estudiantes, de los jubilados. El triunfo del gobierno en la elección de octubre fue un triunfo que nos tiene que hacer pensar en cómo reordenamos nuestro espacio político, pero sobre todas las cosas en cómo hacemos esto que vengo diciendo, que vengo planteando, ¿no? De poner la agenda de las necesidades de la gente por sobre la agenda de las necesidades de los dirigentes. Y en eso yo confío mucho y creo que nuestro espacio político, Unión por la Patria, el peronismo, el campo nacional y popular, y todos los que somos parte de esto, vamos a lograr encontrar el eje y el punto en el cual ordenar para adelante. Bien. Cecilia, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien. Cecilia, ¿están pensando a nivel de el bloque de diputados o algunos diputados de Unión por la Patria comenzar a elaborar un índice de inflación ponderando de una manera más realista los gastos fijos sobre todo? Mira, Guillermo Miche, que es diputado electo, viene trabajando con la elaboración de índices hace bastante tiempo, y la verdad que también lo hace Julia Estrada desde el CEPA y los compañeros del CEPA y desde otros espacios. Me parece que todo lo que sirva para ordenar los números que están distorsionados, todo lo que sirva para saber dónde estamos parados, dónde está parado el país, hay que hacerlo. Así que vamos a trabajar en ese sentido. No es una idea formal, pero estamos con mucha propuesta para adelante en la materia, ¿no? Claro. No, porque el INDEC tenía un nuevo sistema de ponderación para cuantificar la inflación, pero el gobierno no se lo permitió usar. Siguen utilizando un sistema de ponderación del año 2004, creo que es. Absolutamente desactualizado.
absolutamente desactualizado. Pero aparte, digamos, también va cambiando permanentemente, sobre todo se profundiza en estos últimos tiempos, digamos, cómo se distribuyen los ingresos familiares y cómo se construyen esos ingresos, ¿no? Lo cierto es que nosotros decimos que tenemos que tener un índice que tenga más que ver con la canasta de hoy en día, más realista, pero bueno, nada, todavía no hay nada conversado. Bien. Sí, quería consultarte, siguiendo con la línea del bloque, bueno, tenemos, como podría ser, es una imagen medio rara, ¿no? Pero el poroteo de cómo está armando La Libertad Avanza a su bloque, ¿no? Cómo va llevándose dirigentes de otros sectores que, bueno, que les votaron un montón de iniciativas, pero están acercándose al número de Unión por la Patria con la firme convicción de que van a arrebatarles la primera minoría. ¿Cómo ves esto, Cecilia? Es una discusión, digamos, de calle Corrientes, porque la verdad es la primera minoría, claro. A ver, ellos son, el oficialismo, por tradición, digamos, conduce la Cámara de Diputados. Y ser primera minoría o no, digamos, no te cambia mucho la composición de las comisiones, que es lo que se discute. Sí. Me parece que lo que están buscando son esas luces, ¿no? En definitiva, lo que necesitamos es que planteen una agenda de trabajo, más que discutir cómo suman diputados, digamos, para después terminar ellos mismos peleándose en el recinto, casi te diría empujones, como ha pasado, teniendo discusiones de la violencia es la regla en las cosas que se dicen. Parece que lo que tenemos que hacer es entender que en este momento es más que nunca el momento de poner al Congreso en un lugar distinto del que ha venido transitándose, donde podamos ordenar algunos debates. Mirá, la elección terminó con las aventuras personales, ¿no? Y de alguna manera ratificó que hay dos modelos de país en Argentina. El resultado, la polarización del resultado, eso lo dejó absolutamente en claro. Entonces me parece que desde ese lugar hay que dar las discusiones, discutiendo las ideas y no las personas. En esto es muy difícil. Sí. Estos muchachos son lo que son, pero me parece que lo que tenemos que hacer nosotros es construir una forma opuesta, interpelar a la sociedad con un nuevo sentido común, dejar en claro, me parece que lo que levanta una nación es el trabajo, el empleo, la producción, no es la timba financiera, y de alguna manera también interpelarnos en esto de cómo se construye otra vez un sentido de comunidad, de equidad, de amor por la patria, de amor por el otro, levantar esas banderas en estos tiempos y no dejarse correr por los cinismos, por los individualismos, y eso se hace con coraje y con unidad, ¿no? Y el 2027, a mi entender, nos va a encontrar disputando un modelo de país. Creo que no es una elección más, es un deber y una oportunidad, porque el país va a llegar muy desgastado, sometido, y eso nos tienen que encontrar ordenados y de pie. Recién decías, Cecilia, la elección terminó con las aventuras personales. ¿A qué te referías? Sí, a ver, mira vos lo que terminó pasando, ¿no? Hubo un grupo de gobernadores que querían representar o plantearse, representarse y mostrarse como, digamos, un nuevo espacio político que va a disputar cara a cara por el gobierno. Y eran la novedad y terminaron siendo la historia de la elección, ¿no? Sí. Digamos, y la verdad que fenómenos electorales muy raros, ¿no? De gobernadores que habían, como en el caso de Maxi Puyaro en Santa Fe, hace 2 años había arrasado en las urnas y hoy salió tercero en la elección. A ver, mira, querer jubilar al peronismo, desaparecer al peronismo, es un error permanente de los gorilas en la Argentina, que terminó haciendo que el pueblo pague siempre las consecuencias, porque pasó a lo largo de la historia, ¿no? Me parece que lo que demostró la elección es que la gente hoy ve 2 Argentinas,
la Argentina nuestra, la que proponemos, la que la gente sabe que planteamos con todos los errores y las dificultades que tuvimos, tenemos y vamos a tener, y la Argentina del ajuste, de los Estados Unidos, donde aparentemente el mayor anhelo de este gobierno es ser una estrella más en la bandera norteamericana. Nuestro acto de rebeldía frente a eso debe ser militar, poner el cuerpo, plantear la base de una Argentina solidaria, que además me parece que le dé un sentido común a este individualismo, a la crueldad. Se terminaron estas situaciones donde, creyendo que a costa del peronismo iban a construir opciones electorales para desaparecer una historia política que es parte de la historia política argentina, ¿no? Uno más de Víctor. Sí, Cecilia, si bien las sesiones extraordinarias todavía no están fijadas, vos decías que bueno, que seguramente van a estar y que uno de los temas que va a estar a consideración es el presupuesto. Y eso estimo que les debe plantear un dilema bastante dificultoso, porque no tener presupuesto significa someterse a la discrecionalidad y la extorsión del gobierno. Pero la propuesta de presupuesto que manda el gobierno, entre otras cosas, elimina 150.000 pensiones por discapacidad, elimina los fondos de las escuelas técnicas, es decir, prácticamente las hace desaparecer, por mencionar solamente dos temas. ¿Hay fuerza, hay número suficiente en la oposición, y voy más allá, de Fuerza Patria, para lograr modificar esto y generar un presupuesto alternativo? Bueno, a ver, nosotros vamos a dar el debate como lo dimos hace 20 días en la Comisión de Presupuesto. Logramos un dictamen. Yo creo que tiene que ver con la dignidad política también de muchos gobernadores y cómo se paran frente al debate del presupuesto. Porque el presupuesto que mandó el gobierno desarma el compromiso del gobierno nacional con el sistema educativo, eliminan los fondos de las escuelas técnicas, como vos bien decías, que están a lo largo y a lo ancho de la Argentina, siendo un pilar fundamental del desarrollo educativo. Ya eliminaron el FONID, ¿no? Sí. Siguen diferenciando las universidades nacionales, que también, digamos, están a lo ancho y a lo largo de la Argentina. No mejora nada la situación de los jubilados. No financia, por ejemplo, no garantiza el financiamiento de las cajas jubilatorias no transferidas, que deben ser 13. Está paralizado lo de obra pública, no hay obra pública. Elimina el subsidio a la zona fría, a los usuarios de gas. Sí. Las provincias patagónicas las quiero ver, y además para nosotros es muy importante y debería serlo para todos, porque no cumple con la ley de emergencia en discapacidad, con lo cual, digamos, la situación de las pensiones, los prestadores, queda en esta misma situación en la que está. No cumple con la emergencia pediátrica, y sigue siendo un presupuesto de ajuste para Salta, para Tucumán, para Buenos Aires, para Chaco, para Corrientes. Afirma un carácter autoritario, antidemocrático, porque aparte no contempla estas partidas para las provincias ni para las leyes que sancionó el Congreso. Así que me parece que va a depender mucho de qué hacen cada uno de los gobernadores de esas y de otras provincias. Nosotros sabemos qué hacen los nuestros, ¿no? O sea, qué hacen los dadores de gobernabilidad. A ver, con la convicción, como vos decías, que siempre es mejor tener un presupuesto que esto que está ocurriendo, ¿no? Bien. Bueno, Cecilia, como siempre, gracias.
AM530. 20 años. Hola, soy Liliana Herrero. Es muy importante que celebremos este aniversario porque esa radio contiene la memoria más profunda que tiene esta patria. La memoria de la lucha, la memoria del dolor, pero la memoria de la celebración también por esos años de lucha que han tenido las madres de Plaza de Mayo. Es un triunfo nuestro ese, de ellas y de nosotros. Somos Radio AM530. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Inocente. Se viene la cumbia latinoamericana. La Delio Valdés presenta su 6º álbum, El Desvelo, el 27 de noviembre a las 21 en el Movistar Arena, Humboldt 450 Villa Crespo. Entradas en venta, apúrate que se agotan. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Alguien anda por ahí y se sube a la vuelta completa. Ahora estamos comunicados con el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy. Un gusto, como siempre, Hugo, recibirlo. Andrea Recupero lo saluda. Hola, Andrea, buenas tardes. Muchas gracias por llamar. No, por favor, está conmigo Víctor Mastrangelo. Estábamos comentando, hasta hace un instante nada más, que, bueno, los estatales van al paro y que, bueno, que Bullrich denunció a Aguiar. Y también hubo denuncias contra los representantes sindicales en el Garrahan, y estábamos observando ahí una modalidad, ¿no?, ya de parte de las autoridades nacionales en contra de los dirigentes que escucho mal, Andrea. Te escucho mal. A ver, un poquito más. Queríamos consultarlo sobre esto, ¿no?, sobre el paro del próximo jueves, el 19, ¿verdad? El miércoles, sí. El miércoles 19, y queríamos consultarlo también sobre la denuncia de Patricia Bullrich contra Aguiar. Así es. Sin ninguna duda, esta actitud de Patricia Bullrich de iniciar una causa penal sobre el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar,
es una muestra más de la decisión de judicializar todas las protestas, pero también es a 2 días de lo que va a ser el primer paro contra la reforma laboral y todas las otras reformas que quiere presentar este gobierno. Entonces, indudablemente el objetivo que tienen no es solamente judicializar, sino también al conjunto de los trabajadores y trabajadoras para que no desarrollen medidas de fuerza. Se va a echar un chasco porque el paro y la movilización va a ser muy importante. De hecho, la CTA va a convocar también para reforzar esta convocatoria que los trabajadores y trabajadoras estatales están realizando el día 19, porque el gobierno además intenta, en el marco de estas reformas, profundizar el desguace del Estado, destruyendo aquellos organismos como en lo que queda del Ministerio de Trabajo, destruir las áreas de fiscalización para facilitarle más la estafa laboral que cotidianamente hacen buena parte del sector empresarial, para destruir las delegaciones que el Ministerio, que la Secretaría tiene en las diversas provincias, dejando no solamente un tendal de desocupados y despedidos, sino también un tendal de indefensión para todos los trabajadores a lo largo y a lo ancho de todo el país. Pero esto va a ser una respuesta que dan los trabajadores de antes, y que así desde la CTA vamos a seguir multiplicando el desafío de darle continuidad, profundidad y contundencia al plan de lucha contra todas estas reformas regresivas que el gobierno de Milei, por mandato del Fondo Monetario Internacional y de su jefe, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, quiere implementar en la Argentina. Claro, bueno, también estaba pensando que, a medida que lo escuchaba, Hugo, que en el proyecto de lo que sabemos, lo que conocemos del proyecto de reforma laboral, también hay un apartado que incluye restricciones al derecho a huelga, porque incluye un montón de actividades como servicios esenciales, ¿verdad? Exactamente. Claro. Lo que no pudieron hacer por decreto es... lo van a tratar de hacer ahora por ley. O sea, lo que se traen entre manos es reglamentar y limitar el derecho de huelga, reprimir a a la organización sindical, destruirlas, quitarle financiamiento y capacidad de organización, y además facilitar los despidos de trabajadores y acrecentar la precariedad laboral para que de esta manera limitar la organización de los trabajadores. Por eso para nosotros es tan importante no solamente resistir y rechazar esta reforma, sino seguir organizando en el marco de un nuevo modelo sindical a los trabajadores y trabajadoras precarizadas, para que no se sientan indefensos, para que aquellos trabajadores de plataformas no se sientan abandonados a la buena de Dios, o le hagan creer que son empresarios cuando en realidad lo único que tienen de capital es su bicicleta o su moto para poder hacerse de un mango cuando están en una situación de menoscabo de sus condiciones laborales. ¿Qué tal, Godoy? ¿Cómo le va? Víctor Mastrangelo lo saluda. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Bien? Cachorro, ustedes están preparando una propuesta alternativa a la reforma laboral del gobierno. ¿Tienen pensado ya alguno de los contenidos que va a contener esta propuesta alternativa? Estamos trabajando en eso, pero hay dos planos que me parece muy importante tener en cuenta. Sí. Porque la situación de fragmentación de los regímenes laborales en la Argentina es total.
el 60% de los trabajadores y trabajadoras están precarizados. Y por lo tanto hay un plano que es el primero, que es darle garantías de un piso de ingresos a todos los trabajadores y trabajadoras, aunque sean informales. Es un piso de ingreso universal para que nadie tenga un ingreso que no le permita abastecer una canasta de alimentos. En segundo lugar, hay una ley de contrato de trabajo que ha sido reiteradamente recortada por distintos gobiernos, decretos y leyes de la dictadura para acá, y que esa ley de contrato de trabajo intenta ser recortada aún más por el gobierno. Por lo tanto, nosotros vamos a presentar un proyecto de ley que, además de la universalidad de ingreso y la universalidad de derechos, garantice que esa ley de contrato de trabajo defienda el derecho a la agremiación, defienda el derecho a huelga, defienda el derecho a la estabilidad laboral, de tal manera de que sea la contracara de esta reforma regresiva que plantea el gobierno. Perfecto. Así que bueno, están trabajando en eso. Ustedes saben que la CGT, por ejemplo, mañana se va a reunir con los diputados de extracción sindical que están en el Congreso. ¿Ustedes van a tener contactos con diputados opositores al gobierno para ver qué sucede con la reforma laboral? Así es. ¿Y con la CGT? También, mira, recién venimos de una... y por eso me demoré y les pido disculpas para atender su pedido de llamado. Venimos de un foro en defensa del trabajo y de la justicia social, que compartimos un foro en común con Solá y con Hugo Yasky. Solá, uno de los 3 secretarios generales de la CGT recién asumido, y Hugo Yasky, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, y estuvimos conversando justamente esto. Con el gobierno nosotros decimos con claridad: no hay nada que hablar. Hay que rechazamos de plano estos proyectos de reforma, y lo que tenemos que sentarnos a discutir son estrategias en común para evitar que estas reformas regresivas puedan avanzar. Así que vamos a reunirnos con gobernadores, con diputados y con senadores, y también obviamente entre las 3 centrales, y también con trabajadores organizados en otras organizaciones que no están dentro de las 3 centrales existentes, que los hay y muchos. Bien. Bueno, Cachorro, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, y permítanme convocar a todos los trabajadores, porque el miércoles 19 vamos a marchar junto con los estatales a las 12 del mediodía a las puertas de la Secretaría de Trabajo en la calle Alem, y a las 5 de la tarde vamos a estar marchando con los jubilados y jubiladas desde el Congreso de la Nación a la Plaza de Mayo para defender los derechos de los jubilados y jubiladas. Una jornada de lucha y movilización de los trabajadores organizados en la CTA autónoma. Bien, gracias, seguimos en contacto. Gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia.
siempre me decía, y mi corazón espera que mañana ya no llueva y yo te vuelva a ver. Al diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Santa Fe, Eduardo Tonioli. Eduardo, gracias por atendernos, como siempre, los saludamos en la 530, Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo. ¿Qué tal? Buenas tardes audiencia, ¿cómo andan? Buenas tardes, bien. Bueno, bien con bien o le contamos, diputada. No, es una forma de decir. Sí, ya sé. No, porque estábamos conversando sobre la causa, la investigación del tema Andis, el informe final del tema Libra, de la comisión, ¿verdad? También, bueno, algunas novedades. Sabemos que usted integra la comisión investigadora del tema fentanilo. Bueno, hay mucho movimiento también en el Congreso. Y hablamos de Martín Menem y del rol de Martín Menem. Y bueno, se me ocurre que usted nos puede contar un poco cómo es Martín Menem y cuál es el rol exacto. Sí. Ahí cortando un poquito. Le consultaba, está bien, le consultábamos sobre Martín Menem, a quien usted conoce, obviamente, por la función que él cumple en la Cámara de Diputados y por su banca en diputados. ¿Qué papel juega él adentro y afuera de la Cámara? Bueno, en principio decir que yo tengo 48 años. Empecé a militar cuando tenía 15 en la escuela secundaria. Bueno, me sentí identificado con las banderas históricas del peronismo y particularmente militando contra una serie de leyes del entonces presidente de la Nación, Carlos Menem, ¿no? 33 años después puedo decir que pasó mucha agua bajo el puente, pero de nuevo 3 décadas después estoy militando contra Menem, sus ideas. ¿No? Es en esta especie de procesos cíclicos que vive la Argentina. ¿Qué función cumple Martín Menem? Bueno, de un principio nosotros lo hemos dicho, era el enviado o el ungido por el presidente de la Nación para intentar ponerle un cepo al funcionamiento del Congreso. En algún momento provisoriamente lo logró, hasta que con el tiempo se fue abriendo el funcionamiento del cuerpo, no necesariamente porque quienes somos oposición en el recinto hayamos hecho las cosas bien, algunas cosas bien habremos hecho, otras mal seguramente, pero tengo para mí que mucho tuvo que ver lo que pasaba en la calle, ¿no? Que empezaban a producirse desde muy temprano, hay que decirlo también, pero después con cada vez mayor impacto y precisión, una serie de reclamos que empezaron a pregnar en la sociedad, ¿no? El reclamo por los fondos para las universidades públicas, para el aumento de los jubilados, el reclamo por las personas con discapacidad, es decir, reclamos muy sentidos, con mucha adhesión popular, que de alguna manera fueron torciendo ese destino manifiesto que le quería imponer la Casa Rosada al Congreso, que era básicamente clausurarlo, dejarlo como un espacio decorativo, convertirlo en el Cabildo, que es un lugar donde alguna vez se debatió y hoy es un lugar turístico para hacer visitas guiadas, ¿no? Querían convertir al Congreso de la Nación en el Cabildo. Bueno, no pasó porque pasaron cosas afuera.
ese es el rol que ha cumplido durante todo este tiempo Martín Vélez, Claro. y la tensión que hubo, ¿no? Ujú. Ahora, Tonioli, sabemos, bueno, que su mandato finaliza el día de diciembre, que usted es uno de los diputados que deja la banca, pero bueno, hay mucho movimiento y comentábamos más temprano que La Libertad Avanza sigue sumando diputados al bloque. ¿Existe la posibilidad de que La Libertad Avanza concluya teniendo la primera minoría en la Cámara de Diputados? Porque están a 91 a 96 con el cálculo que hacemos nosotros acá. Bueno, eso no lo sé, eso lo vamos a saber más cerca del 10 de diciembre. Son las lógicas de estos procesos, ¿no? Donde el gobierno se ve fortalecido por la última elección, eso le genera algún grado de cohesión e incluso de acercamiento de algunos otros sectores de la política o que han obtenido representación parlamentaria, y la lógica, porque ha pasado en otras ocasiones también, aunque creo que hay un trabajo que se viene realizando desde el bloque Unión por la Patria que le puso un freno un poco a esa lógica, pero bueno, siempre estos procesos electorales tienen ese tipo de consecuencias a que se den situaciones de fugas o de sectores que prefieren de alguna manera tomar una posición más autónoma, etcétera, Sí, ¿no? sí. Sí puede pasar, claro, pero bueno, eso debilitaría mucho al peronismo, Unión por la Patria, bueno, no sé cómo el bloque, Bueno, cómo yo se va a creo llamar después del 10 de diciembre, el bloque. Sí, yo creo que no va a ser como plantean algunos agoreros, ¿no? De que va a haber como una especie de fuga masiva, etcétera. Digo que suele ser la lógica de estos procesos, pero no está escrito en ningún lado que tenga que ser así. Repito, estos 2 años, vos recordarás cuando empezó el proceso de gobierno de Javier Milei, y después de un triunfo contundente en el balotaje, bueno, había quienes decían que el peronismo se iba a fragmentar en un montón de bancadas, y eso no pasó. Y no pasó porque hubo un trabajo en la materia, ¿no?, de cohesión, y no pasó también por la radicalidad del proyecto de Javier Milei, que pone enfrente, así como alinea algunos sectores a través de su política, pone enfrente a un montón de otros sectores sociales, económicos, productivos, que nos exigen a nosotros mismos, que nos han exigido durante todos los años, que nos mantengamos unidos, que demos una respuesta, que frenemos esa política y que además nos pongamos al frente de construir una alternativa y una perspectiva de futuro. Bueno, esos desafíos están vigentes todavía y entiendo que el peronismo debería priorizar eso, ¿no? Bien. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien. Eduardo, te quiero llevar un poco a la provincia de Santa Fe, porque si bien los resultados de la elección estuvieron más o menos dentro de los números que habitualmente sacaba el peronismo en las elecciones de medio término y logró sostener las 3 bancas que ponía en juego, el cierre no fue fácil de la lista y las expectativas que se habían centrado en los días previos a la elección parecían de un resultado más importante del que finalmente se obtuvo. ¿Qué análisis vos hacés de lo que pasó y cómo está hoy la situación, particularmente en Rosario, del peronismo y su interna y su relación con Ciudad Futura? Bueno, en principio la elección entiendo que no fue la esperada, básicamente porque hay una tendencia muchas veces de la política a creer demasiado en las encuestas, ¿no? Y como el gobierno provincial tuvo la habilidad de instalar cierta idea fuerza de que había un escenario de tercios, bueno, finalmente toda la política bailó al son de las encuestas o de las supuestas encuestas, vaya a saber uno si se hicieron realmente, que divulgó el gobierno provincial, ¿no? Que tiene un enorme poder mediático en la provincia de Santa Fe, que le permitió instalar esto. Bueno, había un escenario de tercio y estaba
ahí a disposición de cualquiera de los tres grandes fuerzas, grandes actores o grandes fuerzas con posibilidad de disputar. Bueno, no fue así, parece que el escenario era otro, ¿no? Sí creo que el peronismo adoleció de lo mismo que adoleció en otros lugares del país. Hoy el peronismo no es una fuerza cohesionada, no tiene un liderazgo ordenador a nivel nacional, tampoco lo tiene a nivel provincial y tampoco tiene una homogeneidad en términos programáticos, ¿no? Todo eso hace que tenga baja posibilidad de ofrecer algo que es clave en un proceso electoral, que es la perspectiva de futuro, ¿no? Y se redujo casi exclusivamente a presentarse como la fuerza que iba a frenar a Milei, pero sin decir hacia adelante qué es lo que proponía. Y eso le impuso una evidente limitación, ¿no? Y la evidente incapacidad para contagiar y para ir más allá de su piso histórico. Cuando el peronismo no tiene esa posibilidad de presentar una perspectiva de futuro, bueno, se refugia en su piso, queda anclado en su piso. El problema es si eso se termina convirtiendo en un techo. Para que no sea un techo, el peronismo tiene que rápidamente recuperar esa capacidad que siempre ha tenido de ser la expresión de los trabajadores, de los sectores populares, de los que producen, de las pymes, de los industriales nacionales, etcétera, ¿no? Y ese es el camino que toca de acá para adelante. Y con respecto a Hola. Con respecto a... Se cortó. El peronismo, sí. Respecto al su alianza con otros sectores, sí. Evidentemente todo proceso electoral, y mucho más cuando no termina plasmando las expectativas que se tenían, implica una reformulación, ¿no? Y una reformulación de las alianzas, de las perspectivas, etcétera, con vistas a reconstruirse de cara a lo que viene, ¿no? Bien. Bueno, diputado, muchísimas gracias por este contacto. Seguiremos en otra ocasión. Teníamos algún problemita recién en la línea. Perdón. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Le mando un abrazo muy grande. Chao, chao. Y llegamos a la mitad, como todas las tardes. Vamos a dar la media vuelta con ustedes y enseguida regresamos. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo. AM530, 20 años. Hola, soy Teresa Parodi. Estoy deseándoles muchísima continuidad, es decir, estoy deseando que la radio de las madres que cumple 20 años siga para siempre. Es una voz necesaria. Amamos ese espacio radial donde cada uno de los programas tiene un compromiso con la vida. Un abrazo para esa queridísima radio y mucha felicidad. Somos Radio AM530. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú, el aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la Comunidad. Intendente Federico Otermín.
Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Obra vial clave en Santa Rosa Rural. Pavimentamos la calle Concejal Esteban Pisani para favorecer el ingreso al nuevo sector del cementerio municipal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Te digo que desde adentro yo me puedo mover. Hice un agujero en una inmensa pared. Prendí la radio y escuché 200 chicos mueren hoy sin su acetate. Dime Dios, ahí stop. ¿Dónde estés? Dímelo si hablábamos de luz, del tráfico por Katmandú. No todo el mundo va a dejarse caer, no todo el mundo va a arrastrarse a tus pies. Lo que me falta no es la falta de fe. Pensarlo seriamente esta vez. Además, Art Deco, muéstrame qué malo si hablábamos de luz debajo de la cruz del sur. Entender que siempre fue lo mismo el modo. Y si dicen que yo también perdí quimeras, pero me hice bueno ayer. Te digo que desde adentro nos podemos mover. Hace un agujero en una inmensa pared. Después saca
Bueno, acá estamos, seguimos dando la vuelta con ustedes. Estamos recibiendo al doctor Gregorio Balbón, abogado de la expresidenta Cristina Fernández. ¿Qué tal, doctor Balbón? Un gusto. Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo, los saludamos en la 530. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, doctor Balbón, como se imaginará, lo estamos convocando para conversar acerca de las novedades en la investigación sobre el caso Andis, ¿no? La Agencia Nacional de Discapacidad, que bueno, que obviamente está siendo investigada por coimas, entre otros delitos. Y bueno, conocimos muchos detalles a partir de lo investigado por el fiscal Picardi. Y bueno, queríamos saber si usted había tenido acceso, obviamente, a todas las novedades y qué nos puede comentar acerca de lo que se conoce hasta ahora. Bueno, recordando que nosotros hicimos la denuncia. Así es. Tenemos algunas cuestiones que sí son de interés público. Por ejemplo, que en la Agencia Nacional de Discapacidad, además de haber hecho lo que hicieron, hay que tener bien presente que se robaron plata de la gente vulnerable, ¿no? Esto como primer hito, ¿no? Sí, esto usted lo señala siempre, ¿no? Que más allá de el tema de hay que decirlo, las coimas, es a quién estaban estafando. Exacto, porque ese delito no prescribe en la conciencia de un país decente. Eso es así. La investigación no es tampoco contra un funcionario, es contra una estructura de poder. Y la estructura llega obviamente a Karina Milei y a Javier Milei, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer saber al fiscal Picardi y al juez Casanello, que trabajaron muy bien. Ya hubo un detenido, 15 pedidos de indagatoria, gente muy poderosa de la suizo-argentino. Le están pisando los talones a Martín Menem, que tiene negocios con la suizo-argentino. Y bueno, deberán dar tanto Karina Milei, Javier Milei y Martín Menem explicaciones sobre esta causa, ¿no? Y además, cuando la política mete la mano en la caja de la discapacidad, estamos ante una crueldad, además de un delito, ¿no? Bien, usted se refería recién a los Milei, obviamente, a Karina, ¿no? Que fue la primera señalada por toda esta denuncia y que obviamente está no sé, siendo investigada, pero también surgieron en estos últimos días, ya se conocían, pero quedaron más expuestos algunos vínculos de personas que estaban involucradas en estas maniobras, que eran exfuncionarios de Macri, como el caso de Pablo H. Chabajian, así creo que se pronuncia el apellido. Sí, el único detenido al momento, que fue porque no estaba derecho. Hay un montón de personas que están involucradas con Macri. Digamos que exactamente, es que los sobreprecios y las coimas en Andis no son un error, son un mecanismo. Y en los mecanismos siempre existen jefes. Por supuesto que Macri está en todas que son negocios, y negocios de este tipo. Nosotros hicimos la denuncia para incomodar precisamente a esta gente poderosa que hizo esto con la gente vulnerable. Ese es el contraste que queremos mostrar. Y la justicia, de una vez por todas, parecería ser que en este caso, no como Stornelli, que decía sacaban las sortijas y metía preso a la gente para que confiese, están haciendo las cosas bien, porque están dejando que estén en libertad, como es la regla, y me parece perfecto. Y al que no está derecho, por supuesto, le pide la detención Casanello. Pero los demás, ellos tienen principio de inocencia. Ahora, están siendo investigados y la investigación es hacia arriba. Comenzó de esta naturaleza, ¿no? Pero si esta causa sigue el hilo no termina en un escritorio, va a terminar en la cima de la pirámide del poder. Esto es Karina Milei y Javier Milei, que están siempre detrás de cada uno de los mecanismos de corrupción, ya sea por estafa o por coimas, ¿no? O sea, esto ya está muy claro, casi confeso, ¿no? Por parte del propio abogado de Milei con respecto a las coimas, y confeso por Milei en referencia al reportaje que tuvo con Johnny Viale,
cuando se comprometía con la justicia y tuvo que parar e intervenir el reportaje Santiago Caputo. Me parece que que tenemos un presidente estafador y la hermana del presidente coimera, y que ambos han sido de naturaleza delictiva desde antes de ser presidente y secretaria de la presidencia, porque cobraban los cargos, lo dijo el señor Bloomberg, para $50.000 para ser concejal o para tener algún cargo en el gobierno. Está todo, digamos, dicho desde antes de que sea electo presidente. Y después lo único que hizo fue, como todos dicen, Milei no mintió, cumplió con su palabra. Sí, claro, cumplió con su palabra. Le cobró a la gente que está dentro del poder para que puedan estar dentro del poder. Se hizo seguramente con algún capital, parecería ser non santo, que es por parte de Fred Machado, que no solo termina en el hombre desaparecido hoy, que es Spert. Fred Machado también está como uno de los hombres que bancan campañas presidenciales. Y eso es el narcotráfico, ¿no? Después está la doble vara también, ¿no? De cómo se tratan causas donde está investigado el poder real y donde se tratan causas donde está investigada la oposición, ¿no? Es en una misma semana situaciones totalmente diferentes. Una a derecho, dejando a las personas en libertad mientras dure el proceso, y otras directamente, haciendo, condenando causas prescriptas como la de Julio De Vido, una barbaridad que realmente no resiste el menor análisis, que va a tener una consecuencia que va a terminar pagando el pueblo argentino, pero que la salud de Julio De Vido la está pagando hoy. Hoy hay presos políticos. Está en una situación de mucha vulnerabilidad debido en este momento, porque no le están atendiendo en tanto y en cuanto lo que él necesita por los problemas de salud que tiene y la medicación le habían dejado. Claro. Totalmente, por eso, aparte ya tiene más de 70 años de edad. Tendría que estar cumpliendo prisión domiciliaria. Exactamente. Sí. Esto igualmente no debería estar cumpliendo prisión porque el delito está prescrito. Bien, pero caso, debería estar en su domicilio. Debería estar en su domicilio, y esto es Patricia Bullrich, que evidentemente si tiraba molotov cuando era chiquita, la tortura no le debe ser extraña ahora que es grande, ¿no? Porque además, convengamos que justificó que le tiraran gas a una niña mintiendo, diciendo que no era la policía, y hoy el policía va a juicio oral. Es otra cuestión que te digo que no es nueva. Acaba de ser sorteado el juez Rafecas para el juicio oral de Rivaldi, el chico el policía que le tiró a la niña gas en la cara. Es Patricia Bullrich, la de Pablo Grillo, que es un fotoperiodista colega de ustedes, que tiene todavía que luchar por su vida y que no va a quedar como estaba antes de ese hecho. Es Patricia Bullrich la que dijo que Santiago Maldonado en realidad se ahogó cuando su cuerpo apareció después de 80 días. O sea, siempre es Patricia Bullrich la que le echa la culpa a las víctimas, ¿no? Y definitivamente es Patricia Bullrich la que está haciéndole pasar a Julio De Vido una situación que afecta a los derechos humanos de su persona, y que está faltando de respeto Patricia Bullrich y el gobierno a los tratados internacionales de derechos humanos. Gregorio, antes de pasarle a mis compañeros que tienen un montón de consultas para hacerle, quiero hacerle una pregunta puntual que no tiene que ver estrictamente con la investigación. ¿Usted sufrió alguna presión en los últimos días vinculadas con esta investigación, con esta denuncia que hizo y con todas estas cosas que nos está diciendo a nosotros, ¿no? Y que son públicas y que además expresó por sus redes sociales hace unos días, y que incluso creo que... Sí, pero ¿cómo se te ocurrió preguntarme eso? Se me ocurrió porque escucho y claro, como que escucho hace 30 años y me pareció realmente. Sí, estoy con custodia policial, estos son bastante patoteros, pero no hay ningún problema, son los gajes del oficio. Si no me arrinconó Mauricio Macri por tratar de investigar y tratar de defender a Cristina en su momento más álgido, que fue 2016, 2017, 2018, no me va a correr este payaso y la hermana, que son un estafador y una coimera.
bajo ningún punto de vista, ni la bandita que tienen de bravitos que salen no solamente en las redes, sino también por el celular. No me van a correr. En definitiva, evidentemente la denuncia que nosotros practicamos surtió efecto. Entonces lo único que pueden hacer es ir a pegarle al denunciante. Bueno, cualquier cosa, si tuvieran que decir o hacer algo, hablen con Picardi y con Casanelo. Así como hice esta denuncia, hice la que Milei dijo que la metió presa Cristina y todavía no se movió. O sea, no todas las denuncias a veces avanzan. Esta avanzó. Y si le quieren agarrar con el denunciante, bueno, ¿por qué no le preguntan a Españolo por qué le llevaba el 3% a Karina Milei? Los estamos descubriendo. Entonces, como el que va al frente en este sentido me toca ser a mí, particularmente vienen a ver si me pueden amedrentar. Sí, lo están haciendo, sí. Pero obviamente... Me imaginé, porque además vi algunos titulares, le soy sincera, Dalbón, vi algunos titulares en los últimos días a partir del un tuit, ¿no? Creo que es que usted... El tuit que voy por vos, Javier Milei. Exacto, que bueno, algunos medios que trabajaron con la agenda del lawfare, ¿no? Calificaron de amenaza. Es que no es una amenaza, es una promesa, porque ya la denuncia que hice es contra Javier Milei y Karina Milei. No es una amenaza. Bueno, pero viendo esos titulares me di cuenta que algo estaba pasando, por eso la pregunta de si había sufrido alguna presión. Nos está confirmando entonces que sí. Nos está confirmando que sí. Claro que sí, sufrí presiones y que las estoy sufriendo y que las estoy bancando como las he bancado toda la vida, y que me tienen sin cuidado. Los que tienen que estar preocupados son los delincuentes. Bien. Lo que pasa es que tienen un grave problema conmigo. Me pueden dar vuelta, me pueden mirar de un lado, del otro, no tengo una silla que ocupar, ni tengo un peso que no esté blanqueado. Entonces, el problema que tienen conmigo es que no me pueden encontrar la vuelta, porque además no tengo amante. ¿Se entiende? Entonces, no tienen carpeta, no tienen forma de entrarme. ¿Qué pueden decir? Alguna estupidez, alguna fake news, bueno, que la digan, pero acá el importante no soy yo, lo importante es la causa, lo importante es que se metieron con los discapacitados, lo importante es que Javier Milei es un coimero y que la hermana que Javier Milei es un estafador, porque lo probó él diciendo que era un estafador, poniendo a Libra en un tuit, y que la hermana es una coimera, diciéndolo el propio abogado. ¿Por qué no van a hablar con Españolo en vez de apretar a un abogado que hace una denuncia? Acá a mal puerto van a llegar, porque en definitiva lo que voy a seguir haciendo es denunciándolo constantemente, una tras otra. No es que pueden amedrentar a una persona que ya tiene tantos años en la profesión, pero sí es una clara demostración del amedrentamiento contra mi persona, de que evidentemente le está llegando el agua al cuello a la Casa Rosada. Esto es seguro, porque si no, no estarían tan preocupados ni estarían apretando, ¿no? Porque si no, sería una cuestión de defenderse en tribunales y terminar el asunto. Pero evidentemente, bueno, parecería ser que quieren como aplacar un poco paralo a Dalbón, ¿no? Es medio difícil eso, a esta altura, ¿no? Gregorio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Víctor Mastrangelo lo saluda. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto como siempre hablar con usted. Gregorio, la verdad que uno lee la investigación de Franco Picardi y lo que le presentó al juez, y es la descripción transparente y perfecta de una asociación ilícita de principio a fin, con todos sus integrantes, con los roles, con las funciones que cumplían, desde cómo generaban el dinero hasta cómo lo blanqueaban. ¿Cree que es eso que los tiene tan nerviosos en la Casa Rosada? ¿La evidencia de que habían constituido una asociación ilícita para estafar a discapacitados? Sí, y saben que los jefes son Javier y Karina Milei. Sí, lo tienen bien claro. Involucrando a alguien que esté más arriba, ¿legalmente eso está previsto en el ordenamiento jurídico argentino? Podría, sí, podría. Claro. Si alguno de los abogados cree que es la mejor solución para su cliente, podría. Podría, sí, siempre mencionando a alguien que esté más arriba. Claro, sí, siempre que sea en pos de la investigación. Eso
es un poco medio genérico, pero generalmente te piden que sea alguien que esté por encima y no que sea el cadete de asociación ilícita, sino que sea el jefe, ¿no? Con respecto al tema personal que tocaste, yo no le tengo miedo al poder, ¿eh? Es el poder el que nos tiene miedo a los que investigamos. Es esa, la situación del poderoso cuando sale a mostrar las uñas, es que evidentemente carece de fundamentos para defenderse. Y me parece que esto está muy bueno que suceda hoy en la Argentina, en una Argentina donde pocos se atreven, ¿no? No, entiendo que no nos quiere comentar qué tipo de presiones está recibiendo. Nada, no, pero es lo habitual y lo que más duele. Así que puede imaginárselo. Es lo habitual y lo que más duele, pero no hay mucho más que decir. Ya está en manos de fiscales, está en manos de la policía, en la cual no confío, por supuesto, ¿no? Porque además de haberlos condenado por el crimen de Lucas González, hoy la policía tampoco es un gran ejemplo, porque está dirigida por una persona que también no me merece respeto, me merece total, nada, no sé qué palabra, qué adjetivo poner que no sea muy subido de tono, pero la desprecio a Patricia Bullrich. Lo que me merece es desprecio. Entonces, si me va a cuidar Patricia Bullrich, imagínense que estoy en las manos del lobo, ¿no? Pero bueno, no queda otra, estamos dentro de un sistema y el sistema que tiene que cuidar a las personas que están siendo amenazadas es la policía. Y bueno, la policía depende de Patricia Bullrich. Y eso es lo que uno a veces evalúa. Claro, porque la custodia que usted tiene en este momento es de la policía. ¿Policía Federal o Metropolitana? No, las dos tengo. Policía Federal y Policía de la Ciudad, las dos. Por una cuestión de que, bueno, lo ha decidido la fiscal a cargo de la causa. Bien. Dalbón, esperemos que todo se resuelva y bueno, y conforme vaya avanzando la investigación lo volveremos a contactar. Sí, pero la preocupación la tiene que tener Javier Milei y Karina Milei, quédense tranquilos. Acá no pasa nada. El problema lo tienen ellos, por eso están tan nerviosos, porque están cerquita. Bien. Gracias, Dalbón, gracias. No, por favor, a ustedes, hasta luego.
AM530. 20 años. Estos 20 años de la radio, con una perspectiva de comunicación comunitaria, de democratizar la palabra, de dar la batalla cultural, pero desde una perspectiva popular, merece mi más absoluto respeto y el respeto de todo el pueblo argentino para sostener las banderas de memoria, verdad y justicia de los derechos de cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo. Les agradezco mucho por invitarme y cuentan siempre conmigo. Somos Radio. AM530. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Se presentó un proyecto de ley para que exista alguna reparación a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes del fentanilo contaminado. Estamos recibiendo ahora a la diputada nacional de Unión por la Patria, intendenta de Paraná, Blanca Osuna, quien integra la comisión investigadora sobre el tema fentanilo. Diputada, como siempre, un gusto recibirla. Andrea Recupero y el equipo de La Vuelta la saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Andrea y equipo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, diputada, primero tenemos a mano esta información que nos llegó hace unas horas acerca de este proyecto de ley que entiendo que lo presentó el diputado Valdés y que usted y los otros miembros de la comisión acompañan. Así es. La verdad, Andrea, que pasa lo siguiente. Frente a hechos que aparecen como fortuitos, inesperados, pero con graves consecuencias, como pueden ser los grandes temporales o eventos diversos que afectan a personas, y en este caso en particular este hecho tremendo como es la tragedia que pudo ser evitada y que es parte de la inoperancia estatal y la negligencia de sectores privados, en general, y revisando esos hechos y su historia y sus consecuencias, es el Estado el que acompaña por iniciativa propia desde las áreas que tienen pertinencia con esos hechos a quienes están afectados, ¿no? En el caso de tormentas graves, lo hemos visto, y en el caso de episodios similares a estos también es el Estado, pero acá justamente hay una ausencia a tal punto que cuando se crea la comisión investigadora, se crea justamente porque es el Estado el que no da ninguna señal de frente a un hecho de esta naturaleza y magnitud que se brinde o tome la iniciativa de investigar, que sería como lo básico. Sí. Mucho menos, entonces, el cuidado, acompañamiento de las víctimas, que honestamente conmueve e interpela escuchar esas voces y su dramatismo y su dolor, que la verdad es difícil de dimensionar cuando hacen los relatos de todo este proceso, desde
desde el acompañamiento directo al familiar enfermo, que muchas veces era o el hijo o un padre o una madre o un hermano, y los procesos, el día a día hasta el fallecimiento y después todo lo posterior. Entonces, la verdad que uno lo que se plantea es ¿cómo el Estado no va a hacer nada? Y bueno, y creo que una muestra palpable y tremenda es la ausencia del ministro de Salud o de los responsables del ANMAT, que han sido citados formalmente para tener un intercambio ni siquiera es una interpelación, es un intercambio, es compartir pareceres, es conformar y dar una señal de responsabilidad. Sí. Y también es una manera de dar la cara ante la sociedad, ¿no? Cosa que no han hecho. Bueno, es lo que piden los familiares. Bueno, en función de eso es que el legislador, el diputado Valdés y un conjunto de legisladoras hemos expresado esta voluntad. Claro. Que en realidad creo, y con dolor lo digo, que en este marco es una forma de expresar esto debiera suceder. Claro, debería convertirse en ley, pero en este contexto, con este Congreso que está a punto de cambiar de fisonomía también, ¿no, Blanca? Bueno, es difícil que avance esta iniciativa, ¿eso que nos quiere decir? Claro, pero lo que entonces estamos planteando es hacer uso de todas las herramientas para poner en negro sobre blanco de qué es lo que corresponde que el Estado haga. O sea, la Comisión está haciendo algo que el propio Estado debiera haber encargado. Cuando digo el Estado, digo el Ministerio de Salud, el Poder Ejecutivo Nacional en su conjunto, con todas las herramientas de que se dispone, más allá de que hay una denuncia penal en curso. Eso está avanzando, y nosotros tenemos en el día de mañana una convocatoria para escuchar una información del juez Kreplak. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo le va? Víctor Mastrangelo la saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien. Blanca, volvieron a citar a Lugones, ¿no? Sí, así es. Hicimos estas dos cosas, ¿no? Que es, dar lugar a la visita del juez Ernesto Kreplak y al mismo tiempo ratificar la presencia, la citación y urgencia que se presente el ministro Lugones, ¿no? Que en este mismo día, la verdad que la excusa fue solamente una formalidad, pero que al mismo tiempo estaba reunido en la ciudad de Rosario en el marco de la Fundación Libertad con empresas y laboratorios que producen distintos medicamentos. Hasta esos detalles, y la verdad que los familiares, en algunos casos, porque la provincia de Santa Fe en particular y la provincia de Córdoba tienen una cantidad de víctimas muy importante, casi el 50% cada una de las de las víctimas que hasta ahora están contabilizadas, ¿no? No se sabe con exactitud si nosotros entendemos que hay aproximadamente 130 personas fallecidas y algunos casos que que se están investigando todavía, o sea que con un diagnóstico y una definición final ante su fallecimiento que está en estudio. Pero bueno, la verdad que estamos frente a un hecho horroroso. Nos decía, el 50% de las víctimas. Claro, el 50% de las víctimas son de la provincia de Santa Fe. Sí. A donde viajaron ustedes hace 10 días más o menos, ¿no? Donde efectivamente la comisión funcionó, pero además donde a su vez, con motivo de la citación y convocatoria del ministro Lugones, un número muy importante de personas se trasladaron desde Rosario, incluso desde Córdoba hasta la ciudad de Buenos Aires, y se encontraron con la ausencia durísima, digo, porque trae consecuencias en términos de
no solamente la quebrada credibilidad del Estado en respuesta, sino a su vez la desazón que provoca y un golpe más para los familiares de las víctimas. Diputada, Lugones les respondió por escrito a ustedes. ¿Tenía algo novedoso? ¿Se quedaron conformes con esa respuesta que, entre otras cosas, tengo entendido que decía que Lugones se enteró del fentanilo por la provincia de Buenos Aires, por el informe de la provincia de Buenos Aires, y no por los controles que él debía supervisar? Mire, así lo expresa tácitamente en el informe que se nos presentó, pero a su vez el informe es la nada misma, porque además hace referencias a actas con números correlativos de actas, sin que las definiciones a las que se arribaron y, digamos, la cuestión principal de un acta es si efectivamente se trató ese tema y qué conclusiones o consecuencias o, digamos, políticas o acciones desde el Ministerio se adoptaron. Eso no figura en ningún lugar, y al mismo tiempo hay como referencias ambiguas. Es en realidad una sarta de papeles que lo que representan son una burla para la comisión, para la Cámara y por supuesto para los familiares. Por eso yo creo hubo, no le diría en unanimidad, porque había legisladores de La Libertad Avanza que reivindicaban lo que estaba dicho ahí, e incluso la vicepresidenta de la comisión también, que pertenece o es afín al oficialismo. Pero en conjunto yo diría que el resto de los legisladores que componemos la mayoría de la bicameral rechazamos por improcedente la forma y el texto, y al mismo tiempo ratificamos que efectivamente el juez debe hacerse presente en la comisión bicameral, que esperamos que eso en definitiva suceda, aunque evidentemente no es la forma y la conducta que adoptan, que es tradición además en la Cámara. No estamos haciendo referencia a algo inusitado. La citación, la convocatoria de un funcionario, y le digo porque tengo años de trabajo en esta Cámara, la verdad que forma parte de una dinámica que por un lado tiene un fundamento constitucional de la función del legislativo, pero por otro lado tiene una cuestión de programa de trabajo y de tradición de trabajo en esta Cámara que este gobierno incumple, no lo hace el ministro de Economía. Va más seguido a la Embajada de Estados Unidos que al Congreso. Claro, o en este caso, vergonzosamente, digo, a una fundación Libertad, no, la verdad que es patético, pero bueno, yo creo que en iniciativas como estas, en realidad lo que exponen o lo que queremos exponer, pretendemos exponer los legisladores, es que este es el camino que debiera tomar el gobierno frente a un drama como el que estamos enfrentando, ¿no? Estas muertes inocentes, víctimas de un manejo, digamos, incorrecto, que creo que podría haber sido absolutamente incorrecto, negligente, digamos, que podría haber sido evitado, ¿no? Así que también valoramos, por supuesto, lo que hace la justicia, y entendemos nosotros que con la información recabada, que ha sido las exposiciones de directores médicos de los distintos centros de atención de salud, que el caso del Hospital Italiano y de otros centros que fueron, y especialistas que fueron brindando información que nosotros vamos a sumar seguramente a la causa que lleva adelante el juez Kreplak. Bien. Diputada, estamos hablando con la diputada Blanca Osuna, es diputada nacional de Unión por la Patria, es intendenta de Paraná, parte de la Comisión de Salud, ¿verdad?
de la Cámara Baja, y la saco un minutito de tema porque la verdad que a nosotros nos sorprendió muchísimo las declaraciones que hizo la diputada del PRO, María Inés Quirós. No sé si la escuchó. ¿En relación a qué? Al tema vacunas. ¿Tiene ganas de escucharla con nosotros y con nuestra audiencia? Bueno, sí, no, porque no la he escuchado, así que no sé lo que decir. ¿Vos estás en contra de la ley de vacunación? Como congresista te pregunto, ¿vos vas a promover...? Obligatoria y compulsiva, sí. Estoy en contra. Obligatoria y compulsiva, sí. Porque vos tenemos que tener, y eso va en contra también de la misma ley, de leyes que hablan de nuestra libertad. O sea, yo tengo que ser libre de hacer lo que sienta que tenga que hacer. No me pueden ir a buscar con la policía para que me vacune, ¿me entendés? Lo que pasa, eso, diputada, lo que pasa es que genera todos los derechos. El mundo llegó un momento que enfrentó grandes calamidades y enfermedades y encontró en la vacunación la manera de generar una inmunidad de rebaño que terminó con enfermedades. ¿En eso estamos de acuerdo? No. Bueno, lo dejamos acá, sigue la declaración, pero diputada, ¿vacunarse vulnera los derechos? No, es tremendo. No, vulnera, estamos hablando de una sociedad y de una perspectiva comunitaria, con lo cual lo que yo haga con mi libertad, en la medida en que afecte la libertad de otra o el derecho de otra, debe ser regulado. Y el derecho de acceder a las vacunas y el orgullo que la Argentina tiene respecto a los planes nacionales de vacunación desde la primera infancia ha permitido que efectivamente no solo haya más personas que acceden a la salud, sino y por supuesto que ratifican el valor de la prevención, sino que a su vez obligan a que el Estado invierta en esas políticas y se transformen en políticas de Estado que, más allá de los distintos pensamientos o posiciones partidarias políticas, en la Argentina se han mantenido. Por supuesto que ha habido ciclos donde realmente la inversión ha sido estable e importante, incluido en este plan se han incorporado nuevas vacunas, pero la presencia hoy de enfermedades como sarampión, paperas o rubiola va dando cuenta de la ausencia, y si uno recorre el país y escucha las voces de los responsables provinciales o locales de salud, se va a encontrar con el impacto que provoca no contar con las dosis de vacunas adecuadas en tiempo y forma. Y de hecho el presupuesto nacional, eso lo denunciaba claramente el diputado que preside la Comisión de Salud, Pablo Schedlin, cuando analizábamos el presupuesto de salud, sí lo que veíamos es una disminución notable en materia de la inversión que exige ese programa, ¿no? Que es el Programa Nacional de vacunación en la Argentina. Resulta increíble, ¿no? Que un comunicador, porque estábamos escuchando recién, le tenga que explicar, ¿no? Una diputada, cuál es el rol, la función que cumple una vacuna en una sociedad. Es impresionante. Claro, pero bueno, esta diputada ya es antivacunas, claramente antivacunas. No, pero no es que sean. En realidad creo que el título de antivacunas, que a ellos les puede parecer novedoso, justificatorio, la verdad que lo que muestra es el proceso de retracción de las responsabilidades del Estado, ¿no? Y creo que eso se puede asimilar al diputado que planteó y que hoy preside la Comisión de Presupuesto y que planteó que no es obligatoria la educación y que si hay un papá, madre responsable que elige que sus hijos vayan al taller o vayan a trabajar porque así se necesita, bueno, que los pibes no trabajen y no vayan a la escuela, es parte de, digamos, el laissez-faire de la Argentina, de esta nueva Argentina. Me parece que es eso y es gravísimo. O sea, se asimilan. Puede darle el nombre que quiera, pero en realidad es una burla
a una tradición sanitaria que ha destacado, que han honrado distintos ministros y presidentas, y que ha destacado a la Argentina en el mundo. Bien. Diputada, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Contamos historias, preguntamos lo que no sabemos, escuchamos música. Subite a La Vuelta Completa. Y ahora vamos a recibir a Pedro Peretti. Él es escritor, es miembro del movimiento Arraigo, es ex titular de la Federación Agraria Argentina. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hacía rato que queríamos conversar un rato con vos. Pero entre tanto, surgió, trascendió, se dio a conocer y está circulando el informe de la comisión investigadora de la criptomoneda Libra. Así que bueno, por supuesto te pedimos, no sé si conoces el informe, pero sí el caso, si tenés alguna observación para hacer con respecto a este tema. El caso claramente delictivo y debería avanzar la justicia, pero yo no tengo ninguna expectativa de la justicia, porque acá el 25 de junio, cuando detuvieron a Cristina Fernández de Kirchner, hubo un golpe de Estado en la Argentina. No fue lawfare, fue un golpe de Estado. De nuevo junio, pero un golpe de Estado, que alteró todas las reglas del sistema democrático y puso al partido judicial en la conducción de la República. Por eso lo metieron en cana debido, lo desprocesaron a Macri, y van a tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger este modelo. Y por eso no tengo ninguna expectativa en la justicia argentina, pero de ningún tipo, de ningún tipo. Estamos todos en libertad condicional y la Argentina es una democracia absolutamente tutelada e interdicta por los grupos de poder a través del partido judicial. A mí me interesaba hacer foco en el peronismo. Vos escribiste el 12 de noviembre, ¿sí? Hace unos días nada más, una columna de análisis, ¿no? De análisis y de contexto, un escenario sobre el peronismo. Preguntando, el título es ¿el peronismo es de izquierda? Pero a colación de lo que vos me decías y nos contestabas recién con respecto al caso Libra y al rol de la justicia, ¿el peronismo está en libertad condicional? Totalmente. Está preso. El peronismo tiene la presidenta del partido y la principal candidata y la principal líder está presa. Y un montón de miembros de su gabinete están presos. Acá hay una persecución sistemática contra el peronismo, junto con un intento de cooptar a una parte del PJ para llevarlo mansito al corral de la derecha, como viene pasando en la Argentina desde hace bastante tiempo. Desde la época de Menem para acá, que uno ve cómo se va cooptando sectores del peronismo y se lo va pasando despacito a la derecha. Yo me acuerdo cuando Diego Iván y José Luis Manzano eran presidente del bloque y parecía que era una joda. Y entregaron YPF y hoy Manzano es uno de los principales millonarios de la Argentina y eso era lo que conducían el PJ y terminaron todo con Menem. ¿Y cómo es ese mecanismo de captar a los peronistas y llevárselos a la derecha? Falsificando la propia historia del peronismo. Yo en ese artículo que va a hacer referencia tomé una serie de medidas de datos duros, incontrastables. Si querés compartirlos, porque bueno, me interesó mucho y por eso lo quería traer al programa y que lo conozcan nuestros oyentes. Mirá, debe haber una de las cosas más deformadas, más falsificadas y más tergiversadas como es la política agraria del peronismo, que fue la base constitutiva del peronismo. El peronismo se constituye con el 17 de octubre y la rebelión obrera que rescatan a su líder. La segunda medida que toma el peronismo es una revolución y una reforma agraria en el campo que los mismos peronistas reivindican. Y vos escuchás, vos ves los comunicados de la Comisión de Asuntos Agrarios del PJ Nacional hoy, te invito a que leas el comunicado que sacaron por la estafa de las 1.700 millones de dólares, si nombran una sola vez a las agroexportadoras. Escuchame, reivindican el modelo menemista. Dicen que en la Argentina hubo una revolución de las pampas y que fue exitosa, que pasamos de 40 millones de toneladas a 60 y se olvidan que en ese mismo periodo desaparecieron
103.000 productores agropecuarios, se pulverizaron 900.000 puestos de trabajo, se privatizó el río Paraná, se privatizaron los puertos, se destruyeron los ferrocarriles, se liquidó la flota mercante a precio de chatarra y dicen que eso fue un éxito, qué sé yo. Sí. Entonces a uno se pone en algún momento y uno sabe dónde está parado, ¿viste? Hay algo que vos señalás y que a mí me resonó, porque se viene hablando mucho de que el peronismo tiene que cambiar de piel de alguna manera, ¿no? Tiene que modernizarse, tiene que revisar su agenda, y como si no existiera con claridad un decálogo, ¿no? Al menos un decálogo de principios y de ideas que son directrices en el Partido Justicialista. Y hablas también de cómo pensar el peronismo, un peronismo que agrade al establishment, ¿verdad? Sí. ¿En realidad esta es una necesidad de la derecha o es parte de esto que vos decís de cooptar la identidad y de cooptar dirigentes? Mira, yo creo que es una necesidad de la derecha tener un peronismo manso, porque la estrategia de la embajada fue muy clara y la verbalizaron. La verbalizó, el primero que la hizo pública fue la Reta, después fue la AmCham, después fue Starling, después el mismo, en ese sentido siempre me resultó muy rara la candidatura de Quintela contra Cristina, y después la dijo Peter Lamela y después la dijo Marcos Rubio. La estrategia es aislar al kirchnerismo, juntar el 70% de los dirigentes de un lado contra el 30% del otro. Por eso yo siempre estuve en contra de cuestionar el liderazgo de Cristina, más allá, porque no era el momento, porque la estrategia del imperialismo norteamericano era aislarla, encerrarla, meterla en cana y joderla, y estigmatizarla. Así como antes, en un tiempo, en la década del 70 y el 80, se estigmatizaba a los comunistas, a los socialistas, ahora se estigmatiza a Cristina y a la Cámpora. Yo no soy de la Cámpora, no tengo nada que ver, pero una cosa es no ser y otra cosa es estigmatizar a los dirigentes como se lo ha estigmatizado, y aprovechan ese fuego para tratar de ponerse ellos en su lugar. Bueno, yo creo que eso es un error conceptual muy grave del peronismo, pero también es una autocrítica que tienen que hacerse los sectores kirchneristas del peronismo, porque se debería haber expulsado del partido a Carlos Menem post-morte, se debería expulsado a Scioli, a Cuider. ¿Se expulsó alguno? No, ninguno. Entonces está todo en una nebulosa que vos no sabés, somos todos, vamos todos, porque el peronismo es un movimiento y entonces tiene que ir. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Bien. Yo creo que hace falta claridad ideológica. El peronismo es revolucionario, antioligárquico y de izquierda. Así nació, así transcurrió y cumplió. En la Argentina cumplió el rol que en los países centrales cumplieron los partidos comunistas y los partidos socialistas. Y entonces, ¿cómo? Sí, a ver, Pedro, digo, en esta sintaxis, ¿no?, que nos estás proponiendo, ¿cómo leemos la candidatura? Y luego, bueno, fue presidente Alberto Fernández, la candidatura de Massa, ¿no? Porque son diversidades dentro de, o sea, hay muchos peronismos en este momento conviviendo dentro del peronismo. En la misma manera que en algún momento analicé o vi la candidatura de Frondizi, que fue claramente un error de Perón, qué sé yo. Frondizi lo terminó traicionando, terminó haciendo el plan con INTE, terminó haciendo un programa petrolero exactamente inverso al que había propuesto y todo lo demás. Entonces digo, esas son cuestiones coyunturales tácticas, que por supuesto se puede evaluar de una manera o se puede evaluar de otra, pero lo que hay que tener claro es allá el objetivo. O sea, Perón hizo un montón de alianzas, pero cuando llegó en el 73, estatizó la Junta Nacional de Grano, estatizó el Comercio Exterior, Junta Nacional de Grano, Junta Nacional del Campo, Cuba, Plan de Desarrollo Rural, Anteproyecto de Ley Agraria, no, es ahí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, hay que tener una claridad conceptual, y acá hay una forma de deformar. Yo he visto un montón de streaming jóvenes que a veces miro, realmente hay una liviandad para analizar el peronismo, una liviandad para plantear cosas, y que hay que cambiar de piel, y que hay que modernizarse, y hay que esto, y hay que... Mire, yo creo que la modernización pasa por la reafirmación de nuestras propias ideas. Yo vengo a hacer una larga gira. Estuve en Córdoba, estuve en La Bulalle, estuve en Jovita, estuve en Lavalle, estuve en Mendoza Capital, y en todos lados hay una multitud de compañeros pidiendo precisiones ideológicas y están cansados de las ambigüedades. Eso es lo que yo vi. ¿No es cierto? Y también vi un antikirchnerismo muy fuerte en todo el interior, que también hay que decir. Complicado.
el panorama. Pedro, te llevo un segundo a un tema del campo, ya que hablábamos recién de Alberto Fernández, porque parece que finalmente se encuentra una solución, esto muy entre comillas, a Vicentín. ¿Quién se lo va a quedar finalmente, Grassi o Dreyfus y Molinos? Ojalá se lo quede Grassi, y ojalá lo pueda hacer andar. No es la mejor solución, no es la que hubiéramos necesitado, pero Grassi es una empresa nacional y que tiene un proyecto. Yo lo vi el proyecto de Grassi. Lo otro es extractivismo puro. Lo otro es una cosa que a ver, ese es un tema central el que usted plantea, Víctor. ¿Sabe por qué un tema central? Porque en la Argentina he escuchado un montón de economistas peronistas, sacando algunos, ¿no? Sacando Julia, sacando Lercher, que dicen otra cosa. Delfina Rossi, Robelli, qué sé yo, por nombrar algunos, estoy quedando mal con un montón, pero bueno, resulta que en la Argentina se discute el déficit fiscal, si se financia con emisión, si se puede financiar, ahora no se discute nunca el río Paraná, que es una de las causas centrales del déficit fiscal argentino. Nunca se discute la relación con Uruguay. ¿Cuándo van a poner la relación con Uruguay como corresponde? Sentarlo con los hermanos uruguayos, que usted es uno de ellos, y que queremos muchos, y decirle, flaco, hasta acá llegó esto. No puede ser que tenga una guarida fiscal que se nos vayan 2.500, 3.000 millones de dólares por año solamente por la exportación. Y hay que sentarse con los compañeros paraguayos, al cual le debemos todas las disculpas por la guerra de la Triple Alianza, y los queremos y todo, y decirle, flaco, terminemos con el contrabando de soja, porque todo eso es déficit fiscal. No es una entelequia el déficit fiscal, no es solamente cómo se resuelve financieramente el déficit fiscal, cómo se resuelve prácticamente. Hay que sentar, hoy acaban de tomar una medida para sacarle otro impuesto a las petroleras. Exacto. Para quedar bien allá con Nacho Torres. Con Chubut. Estamos todos locos. Y el peronismo discute el déficit fiscal, si va a emitir o no va a emitir, no. Vamos a discutir cómo vamos a cobrar impuestos y cómo vamos a solucionar ese problema sin ajustar a los jubilados, y sin ajustar las universidades, y sin ajustar los discapacitados. Ese es el debate que yo quiero dar en el peronismo, no con economistas teóricos que hablan de la financiarización. Y otra cosa que hay que ponerle límite, y lo digo como metáfora, pero no tanto, que dejen de joder en el peronismo con los economistas que estudian en Harvard y en Estados Unidos. Contratemos, que nos fue muy bien. La heterodoxia peronista económica nunca chocó con el país. No la chocó con Miranda, que era un chatarrero. No la chocó con Helbar, que era un vendedor ambulante de corbata, y no la chocó con Kicillof y con Vudú, que eran dos estudiantes de la Universidad Pública Argentina. Así que nosotros tenemos mucho para discutir y para enorgullecernos de lo que hemos hecho en materia económica. No necesitamos que nos vengan a decir nadie los tipos que estudian afuera y que vienen todos con la cabeza dada vuelta. Bien, bueno, Pedro, te agradecemos un montón por este contacto y te cito, dijiste en la nota, el peronismo de derecha es como el helado caliente, no existe. Ah, sí, no existe, pero es que eso es objetivo. Han hecho creer a la gente que el menemismo es peronismo. Entonces te dicen, che, ¿y ustedes cuando gobernaron con Menem? ¿Qué tiene que ver? Digo, el problema es de fondo, no de forma. No es el problema el envase, el problema es lo que va dentro del envase. Y eso es lo que nosotros tenemos que discutir, y por eso hay que defender la libertad de Cristina. Que otra cosa muy importante, no hay que olvidarse de eso, porque el problema de Cristina no es un problema del peronismo ni del kirchnerismo, es un problema de la democracia y de la lucha antiimperialista en América Latina. Y eso tienen que tenerlo muy, muy en cuenta muchos compañeros que miran más las encuestas antes que los principios. Bien. Gracias, Pedro. Gracias. No, gracias a ustedes por el llamado, y salud y cosecha para todos y todas. Un gran abrazo. Abrazo. Pedro Peretti. Tengo tiempo. Bueno, gente bella, llegamos al final de este programa especial de feriado del último lunes de noviembre del año, repasando, ¿no?, algunos temas que nos preocupan y nos ocupan: reforma laboral, la composición del nuevo Congreso de la Nación, la agenda educativa que está al rojo vivo y que es primordial para la Argentina que viene. Y mañana a las 6 de la tarde, como siempre, vamos a estar acá en vivo, todo el equipo completo, para dar otra vuelta completa con ustedes. Un abrazo, que tengan linda noche, hasta mañana.